Entonces, este modelo 3CEP es muy sencillo para crear historias y significa contexto, conflicto y cierre para pensar cómo crear la historia, pero sobre todo qué quiero crear con ella. Y ahí entra la E y la P, la emoción y los próximos pasos. Y lo interesante de este modelo, como ya les he dicho, es que se construye de adelante hacia atrás. Es decir, tú piensas primero los próximos pasos, lo puedes llamar call to action, la compra, lo que sea. Eso es lo que tú quieres que haga tu audiencia. Quieres que reflexiones, quieres que piensen, quieres que compre tu producto. Tú lo defines, cuáles son esos próximos pasos. Para que tu audiencia tome esos próximos pasos, tú debes lograr que generen una emoción X. Quieres que compren un producto por nostalgia, quieres que reflexionen y están sensibilizados. Cualquiera que sea la emoción, tú tienes que pensarla de antemano antes de crear la historia. Entonces, una vez que ya tienes claro qué es lo que quieres crear, pasas a crear tu historia. Y toda historia tiene 3 elementos esenciales. Evidentemente tiene muchísimos más. Personajes, rivales, contexto, momento, historia, emociones, objetivos, adversarios, desenlace, clímax, pero son demasiados. Y yo me he propuesto crear esto en apenas 3 elementos esenciales. ¿Cuáles son? Contexto. Ninguna historia sucede en el vacío, ¿verdad? Tú planteas una historia en un contexto particular y ello te permite comunicar. En el contexto yo planteo los personajes, planteo el lugar, la fecha, te introduce a los personajes. Por ejemplo, díganme alguna serie o película muy famosa. Breaking Bad. Ok, Breaking Bad, tengo que confesar, yo no la he visto, pero sí he visto Better Call Saul y bueno, obviamente es tan famosa que sé de qué va. La serie te pone en contexto al protagonista, que creo que se llama Walter White, y al compañero, que es más jovencito, e inician. Y te empiezas a familiarizar con ellos. Él tiene una esposa que creo que está enferma, él es profesor, e inicia el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto es que él tiene que generar dinero, pero una historia es tan buena como un conflicto tenga la historia. Entonces, el conflicto es básicamente un choque entre un deseo que tiene una persona y un obstáculo. Y ese conflicto puede ser externo o interno. Los conflictos que él encuentra son externos, otros narcos, otros traficantes, etc. Pero también hay un conflicto interno muy fuerte, que entiendo, que es el hecho de que él se está degenerando, y por eso el nombre de la serie, Breaking Bad. Se está convirtiendo en una persona cada vez peor, porque él inició metiéndose en ese mundo porque quería ayudar a su familia, si no recuerdo mal. Entonces, ese es el conflicto. Para los propósitos de marketing, al final el conflicto es tu buyer persona, tu persona, y los obstáculos que encuentra para alcanzar su objetivo. Si tú vendes zapatos, puede sonar muy sencillo, pero esa buyer persona compra zapatos deportivos porque quiere ser competitivo, quiere ser el mejor. Entonces, ¿cuál es el conflicto que él tiene? Competir contra los demás. Y si tú vendes zapatos deportivos, pues generas un relato de una persona que quiere ser el mejor desempeño posible a través de su desempeño deportivo, para lo cual necesita los zapatos más finos, con la mejor goma, etcétera, etcétera, etcétera. Ese relato hace que se identifique tu audiencia, porque tu audiencia tiene el mismo conflicto que la historia que tú estás presentando. Quiero ser mejor y mi obstáculo es que tal zapato me da un problema, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, el cierre. El cierre es cómo se soluciona la historia, cuál es la resolución. Obviamente en el contexto de marketing te importa es cómo tu solución al problema que tiene la persona en su conflicto la lleva a ser feliz. Entonces el relato es la persona teniendo el conflicto y luego llegando a ser una persona realizada porque ahora alcanzó a ser el mejor, suponiendo que el relato que usaste aquí es el de una persona competitiva que quiere ser el mejor. Esto en el caso, obviamente, de quienes venden zapatos deportivos. Entonces, recuerda, ¿quieres crear un buen storytelling? Hazlo con propósito. No es crear una historia como tal, es ten en cuenta qué próximos pasos quieres que tome la audiencia. Para ello, ¿qué emoción debes despertar? Y luego con ello, pues, entonces, ¿cuál es el contexto, el conflicto y el cierre que tienes que generarle a la historia para que lo lleve a tu audiencia a dar esa emoción y esos próximos pasos?